2017. Un año de transiciones, de noticias que forjaron la historia y cambiaron el rumbo de Veracruz. Esencia o ausencia según conveniencia. Es la más clara expresión de los nuevos tiempos que vivimos. México. La prioridad es continuar el rescate de quienes aún se encuentran atrapados y dar atención médica a los heridos. Y el mundo. To officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Noticias presenta. APA Noticias presenta las imágenes, los sucesos, las voces y los hechos que fueron noticia. Anuario informativo En Contacto 2017. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Luis Ramírez Vaqueiro y a nombre de todo el equipo de En Contacto le doy a usted la bienvenida. En 2017, en este resumen anual de En Contacto, es el año de la transición en Veracruz, el año en que el gobernador, un gobernador ajeno al PRI, pudo enfrentar un reto de recomponer la administración pública estatal, el año en el que Javier Duarte, exgobernador, fue puesto tras las rejas, lo mismo que algunos de sus colaboradores. 2017 fue el año en el que México conoció los casos de corrupción y empresas fantasmas, casos como los de Odebrecht y sus nexos con Pemex, el año de la definición también de candidatos a la presidencia. El PRI buscó, dicen los ciudadanos, un candidato y su liturgia pues destapó a José Antonio Meade como el posible sucesor de Enrique Peña Nieto, el año en que Andrés Manuel López Obrador proponía también una amnistía a narcos y delincuentes. Acompáñenos, juntos hacemos la primera parte de este resumen anual de noticias En Contacto 2017. Comenzamos. Los sucesos que marcaron el rumbo. Enero 2017. Ante el alza del precio en los combustibles, decía el secretario de Infraestructura y Obra Pública del gobierno estatal, Julen Rementería del Puerto, que tomarían medidas estrictas para poder hacer y estirar el gasto público. Costos de diferentes insumos, no solamente los que se refieren a lo mejor a una obra o alguna construcción, sino a muchos otros ámbitos de la vida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, y particularmente en el tema de obras, es buscar las eficiencias en todo aquello que pueda realizarse a un costo menor. Allá por el 3 de enero también se molestaban los integrantes del PRD y su diputado federal Julio Saldaña marchaba por calles céntricas del puerto en protesta por los gasolinazos. Un gasolinazo producto de una mentira, producto de una reforma que no trae los beneficios que dijo, ni mucho menos de esas grandes demagogias que hizo el gobierno federal, que iba a bajar la gasolina, que iba a haber empleo, que iba a haber inversiones, que iba a haber de todos los beneficios a los mexicanos. El gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, decía que ante el gasolinazo que se producía en los primeros meses del 2017, pues habría de haber sido consultado por parte de la federación entre los gobernadores para dar su consenso. Esto mencionó. La decisión de aumentar el precio de los combustibles afecta directamente la economía popular y pone en riesgo la estabilidad política. Es una medida que, por su impacto social, debió haber sido consultada con los gobernadores de los estados. Los responsables de la política económica no deben tomar decisiones frías. Los gasolinazos provocaron la convulsión en algunos puntos del país, específicamente en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, en Tierra Blanca. Se daban, así como en Jalapa y en Coatzacoalcos, actos de vandalismo que después se supo habrían sido provocados. Mientras tanto, en ese periodo, 103 probables delincuentes, vamos a decirlo así, fueron detenidos. Esto lo informaba el secretario de Gobierno, Rogelio Franco. Y detuvieron en flagrancia a 103 probables responsables de la comisión de los delitos de asociación delictuosa, privación de la libertad, lesiones, daños, incitación a la violencia, robo agravado, terrorismo y motín, entre otros delitos que por su naturaleza y forma de ejecución. Precisamente para contener estas acciones, para que las madres de familia no se quedaran sin el alimento para sus hijos, el gobernador del estado otorgaba vales de despensa, vales por valor de 500 pesos y mencionaba que su intención no era premiar a los saqueadores. Yo he dicho lo contable, lo dije en la conferencia, es que todas las personas que salían de los centros comerciales, y yo lo pude ver ayer en las brisas,
Eran personas que habían robado electrodomésticos, electrónicos, en algunos casos ropa, y solamente en casos excepcionales, personas que llevaban alimentos. Las personas con las que dialogué ayer en Las Brisas. Bueno, y como consecuencia de ello, a la primera semana de estos actos vandálicos, allá por el 9 de enero, decía el empresario veracruzano Antonio Chedraui Volado que estos actos tendrían pues algún interés, alguna intención de desestabilizar a Veracruz. Para el dueño, que sin lugar a dudas, quien invierte en nuestra colonia o en nuestra ciudad está arriesgando su dinero, sino simplemente por la facilidad que nos da de comprar cerca de casa cosas a mejores precios, con mayor competencia, mayor variedad, y no tener que estar pagándole a alguien que como es la única opción, pues abusa, ¿no? O sea, y esto va a tardar en... Mira, me reservo el comentario, pero definitivamente esto no fue un movimiento por el gasolinazo. Y bueno, también el secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Zairig, hacía un llamado a los veracruzanos para hablar bien de Veracruz. Aquí ya estamos, yo creo que saturados de malas noticias. El fenómeno que acabamos de vivir recientemente del vandalismo, los robos tan lamentables que tuvimos, sí fue un tema delicado, sí fue un tema penoso. Yo creo que a todos nos apenó como veracruzanos ver cómo salían las personas cargando televisiones. El director de Desarrollo Económico en Jalapa, José Morat Lou Fergetti, decía que como consecuencia de estos saqueos se cruzó también el periodo de Reyes y los comerciantes habrían perdido pues 30% en sus ventas. Al bajar cortinas, ellos no saben cuánto pudieron haber dejado de vender el comerciante. Hay estimaciones en donde sí un 30% de lo que tenían programado, y más que era temporada de Reyes, en negocios donde su producto tiene que ver con Reyes, juguetes, las roscas y demás, sí hubo una pérdida de aproximadamente un 30% de lo que ellos esperaban vender. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández Hernández, decía el 12 de enero que se pensaba presupuestar para la Fiscalía General del Estado un incremento en el presupuesto de 1.5%, lo mismo que del 2% para el Poder Judicial. Tanto la Fiscalía como el Poder Judicial son órganos que tienen autonomías presupuestales, 2% el Poder Judicial y 1.5% la Fiscalía. El presupuesto que aprobamos en diciembre, como ustedes recordarán, fue un presupuesto que venía mal, que estaba mal, pero pusimos un transitorio para que pudiera ser ajustado no solamente a la realidad que vive Veracruz, sino también a la legalidad. El 16 de enero los veracruzanos se alegraban ante el anuncio del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares de desaparecer las fotomultas. También el presidente de la Comisión de Salud en el Congreso, el señor diputado José Kirch Sánchez, señalaba que había una denuncia por medicamentos falsificados que podrían haber implicado a niños que padecían cáncer en el 2010. Mira, el asunto es muy delicado y muy grave. Nosotros queremos tener precisamente un acercamiento con el secretario de Salud, el doctor Iván Suárez, para esclarecer bien lo que tienen ellos de conocimiento. A nosotros nos están dando una información y queremos completarla. Como legisladores y representantes del pueblo tenemos que pedir el máximo castigo. Si existe un delito, pediremos el máximo castigo, ya que son vidas las que están en juego. Y como consecuencia de ello, el gobernador del estado anunciaba que presentaba ante la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra de los exgobernadores Fidel Herrera y Javier Duarte por esta posible clonación de medicamentos. La denuncia por el caso de los medicamentos clonados se presentó anoche a las 11:20 de la noche, la presentó el secretario de Salud, el doctor Irán Suárez, y la denuncia señala concretamente a los dos exgobernadores Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte Ochoa, a prácticamente todos los secretarios de salud de ambos sexenios y a los directores administrativos de la Secretaría de Salud. Bueno, y uno de los implicados hacia el 23 de enero de este 2017 era el exgobernador y excónsul en ese momento de Barcelona, Fidel Herrera Beltrán, quien señalaba que renunciaba a este encargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores para venir a México a defenderse. Llegó la conclusión del 2017 y nunca se defendió. Compareció en un programa de televisión de Televisa, el gobernador dijo que estaba armando expedientes para acusarme de cuestiones que, es decir, habían sido cometidas durante mi administración. Esa confesión de parte releva las pruebas que estaba armando, es decir, maquinando, prefabricando. Y ahora me encuentro en una de esas, la más provitoria, ominosa, horrible, carente de todo calificativo. Bueno, le comento que para el 24 de enero, Edel Álvarez Peña, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mencionaba que los recursos que tenían asignados en este poder eran insuficientes para realizar su tarea. Llegado el 26 de enero, entonces el fiscal general del Estado, Jorge Winkler, mencionaba que le iba a solicitar al Congreso de la Unión el desafuero del diputado priista Tarek Abdalá, señalado
pues de daño al patrimonio de los veracruzanos por 23,100 millones de pesos. La Fiscalía de Veracruz hace el siguiente mensaje a la sociedad veracruzana y a todos los ciudadanos de México. Nuestra actuación no queda en el señalamiento público. Las forjamos con investigaciones y las sustentamos con elementos de prueba y las integramos con absoluta certeza jurídica. En el cumplimiento de mi deber, hoy acudo en representación de miles de familias y habitantes de Veracruz que fueron agraviados por los malos manejos. El cierre de enero, el 27 de ese mes, decía el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso, Sergio Hernández, que era necesaria considerar la autonomía financiera de la Universidad Veracruzana apegada a la realidad que vivía Veracruz. Hacia el 20 de julio de este año se aprobó finalmente. En este primer periodo ordinario de sesiones empezar con la reforma constitucional, sin embargo, una vez más vemos la alianza del PRI y Morena entorpecer los trabajos en beneficios de Veracruz. Digo, al final el tema del fuero es un tema de justicia para todos los ciudadanos, donde seamos iguales tanto los diputados y servidores públicos como cualquier ciudadano. Y era un tema de simplemente aceptar la inclusión en el orden del día. Cerrando el mes de enero hacia el 31, el fiscal general Jorge Winkler, muy activo, empezaba el año, señalaba que iba a proceder en contra del alcalde de Fortín, Armel Cid de León Díaz, por la probable responsabilidad del delito de violencia familiar. Se presentó una solicitud de juicio de procedencia contra el alcalde de Fortín de las Flores por la probable responsabilidad del delito de violencia familiar equiparada. No es de naturaleza grave y que puede gozar de ese beneficio. Se va a impugnar esa decisión y seguiremos adelante en el tema. Vamos a hacer una breve pausa, no se despegue, para seguir haciendo la primera parte del resumen anual de Noticias en Contacto 2017. La información más relevante del 2017 está aquí. Ya volvemos. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana, cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En Contacto, 18 horas, por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En Contacto Vespertino. En Contacto. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Solo Nissan Jalapa tiene el vehículo que necesitas. Ven, conócelos y haz tu prueba de manejo. Tomamos tu auto para que puedas obtener tu crédito a través de seminuevos garantizados. Y si tienes un Nissan, nosotros lo cuidamos en nuestro taller certificado con personal altamente capacitado. Te esperamos desde las 8:30 hasta las 20 horas. Nissan Jalapa, Avenida Jalapa 654 y a un costado de Plaza Américas. Comparte en familia. Pide tu préstamo con nosotros. Felices fiestas. Caja Yanga, tu ahorro seguro. Regresamos con las noticias que hicieron historia. Anuario 2017.
Las noticias que hicieron historia. Febrero 2017. El 1 de febrero decía el alcalde Américo Zúñiga Martínez que, era necesario que los vendedores ambulantes en la calle del Roble fueran reubicados. No contaban con permiso y las cosas se ponían color de hormiga. A las 8 de la mañana con 5 minutos ya está atendiéndose este tema. Es un tema de hoy que se está resolviendo hoy, entonces no se van a permitir. Este es un tema que ya para ahorita debe estar atendiéndose, arreglándose, al igual que la toma de la manifestación que se tiene en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento sobre un grupo social que nos está pidiendo, entre otras cosas. La diputada local María Josefina Gamboa Torales abanderaba a los integrantes de los colectivos de desaparecidos. Anunciaba que se iba a financiar a un grupo de investigadores para dar con el paradero de estas personas. ¿Qué optamos por hacer los diputados, que la conformamos las diputadas, sobre todo, que son las que han estado más comprometidas con el tema? Pues vamos a aportar de nuestro sueldo de manera mensual una cantidad determinada para apoyar a los colectivos que están en búsqueda activa aún y que tienen muchos trámites y muchos gastos. El 3 de febrero se daba la detención del entonces secretario, no era ya secretario, era exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita. El gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes, confirmaba el hecho. Esta mañana ha sido detenido Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Javier Duarte, por una orden de aprehensión liberada con motivo de una confirmación que hizo la Fiscalía General del Estado por presuntamente haber cometido el delito de enriquecimiento ilícito. Esto me lo informa, reitero, el secretario de Seguridad Pública, que tiene a su cargo la administración de los reclusorios, de los centros penitenciarios, y está en Pacho Viejo. El 6 de febrero, el periodista y aspirante a la candidatura ciudadana a la presidencia de México, Pedro Ferriz de Con, hablaba de que el mismo sistema protegía a exgobernadores como Fidel Herrera, Javier Duarte, arremetía contra Miguel Ángel Yunes y contra Andrés Manuel López Obrador. No les conviene hacer nada. O sea, al gobierno del presidente de la República no le conviene hacer nada por detener a este hombre, porque, imagínate todos los negocios correlacionados, todos los dineros de campañas, todo el dinero que se ha desviado de este gobierno de Veracruz hacia la Federación. Mire, el 7 de febrero, en visita al estado de Veracruz, el director general del Infonavit, David Penchina, señalaba que habían otorgado ya 337,000 créditos para sus derechohabientes. Y hoy también aquí en Familia Infonavit estamos generando la oportunidad de poder darles a conocer un programa muy ambicioso en Veracruz. El techo más grande de Veracruz, amigas y amigos, es el techo de Infonavit. La presidenta de la mesa directiva en el Congreso local, María Elisa Manterola, denunciaba un posible saqueo a las arcas del erario de Martínez de la Torre. Señalaba que su alcalde, Rolando Olivares, habría sido señalado por el Orfis por desviar 7,394,000 en obras que no aparecieron. Derivado de una denuncia ciudadana sobre presuntas irregularidades en diversas obras del municipio de Martínez de la Torre, un grupo de periodistas investigó en la plataforma pública del Orfis sobre el asunto. Al detectar que en el Orfis las obras estaban reportadas al 100%. El 13 de febrero también se anunciaba la detención del líder de los 400 pueblos, César del Ángel, y decía el secretario de Seguridad Pública, Jaime Telles María, que ni el exsecretario de Seguridad, Arturo Bermúdez, ni este líder de esta organización recibían trato preferencial. Es totalmente falso. No hay tal. No se le está dando el mismo tratamiento que se le da al resto de los internos. Es evidente que en el caso del secretario tenemos que extremar medidas de seguridad. Esa es la situación, medidas de seguridad. A mitad de mes de febrero se anunciaba por parte del gobernador del estado el arranque del programa de regularización y reordenamiento al transporte público, con el que se buscaba atacar a la delincuencia organizada. Este programa se llevará a cabo en el transcurso del año. Entendemos que enfrentará resistencia. Entendemos también que tendrá el apoyo de los buenos transportistas que están aquí muy bien representados, porque a los buenos transportistas les conviene, como nos conviene a todos los veracruzanos, que el servicio público de transporte se depure, que la competencia sea una competencia leal. El auditor general del órgano de fiscalización superior en Veracruz, Antonio Portilla Vázquez, advertía que sí, durante los primeros 5 años del gobierno de Javier Duarte, se habrían desviado 55,000 millones de pesos.
que tienen 30 días de esta auditoría 2015, todavía los servidores públicos para poder solventar eso que se está señalando. Sí, debería, sí incluiría, pero se tienen 30 días. Les puedo decir, sí es importante analizar el informe. De hecho, el informe pendiente de solventar, que suma más o menos 34,000 millones de pesos. Bueno, y el 17 de febrero, la integrante de los colectivos Solecito, Lucía Díaz, decía que el titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Winkler, carecía y le faltaba sensibilidad, compromiso y respeto hacia los familiares de los desaparecidos en una visita que habría hecho el propio subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa. Mañana estuvimos en lo que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y estuvimos haciendo ahí una manifestación que la señora Mireya Toto realmente es una figura que no hace su trabajo y nosotros queremos que sea removida de su cargo, porque si no va a trabajar, pues realmente qué caso tiene que esté ahí. Vamos a hacer una pausa breve y seguimos con el resumen anual de En Contacto 2017. La información más relevante del 2017 está aquí. Ya volvemos. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana, cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana, la Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Construida sobre la barranca del mismo nombre de significado en náhuatl, Cajete de Piedra, el Parque de los Tecajetes se distingue por su enorme vegetación, áreas de esparcimiento, un herpetario, exposición de águilas y búhos, sus estanques con variedad de peces multicolores, un foro para presentaciones de artistas urbanos, excelentes paseos por sus veredas. Este sitio constituye un emblema de la ciudad y es uno de los lugares más visitados por las familias jalapeñas y turistas. En el interior del parque encontramos La Olla, escultura de Ignacio Pérez Solano, cincelada en piedra de jico. Al principio se le ubicó en la avenida Ávila Camacho, esquina con Miguel Alemán. Posteriormente fue trasladada frente al Museo de Antropología y de ahí pasó a los Tecajetes, donde se asienta sobre una base circular. En Contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En Contacto, 18 horas, por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En Contacto Vespertino. En Contacto. Regresamos con las noticias que hicieron historia. Anuario 2017.
Continuamos en el mes de febrero, ya hacia el cierre de mes, el presidente del Club Tiburones Rojos del Veracruz y diputado federal, Fidel Curi Grajales, adelantaba que, bueno, tras un conato de violencia presentado en un partido con el equipo Tigres de la Autónoma de Nuevo León, pues el Estado no le brindaba seguridad y que el mantenimiento lo tenía que pagar él de su bolsa. Todos los medios quieren darle, pues siempre echar abajo a Tiburones, ¿no? Darle la razón a Tigres cuando ellos fueron los que iniciaron la trifulca en las gradas. Tienes razón, primero el jugador que mete el primer gol va hacia donde estaba la barra o la porra de los Tiburones, festejar el gol, y él luego diciendo que se fue a festejarlo con su familia. El presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado, Juan Manuel de Unanue Abascal, señalaba que no tenían conocimiento si se iba a bursatilizar algún recurso público con respecto al tema de la reestructuración de la deuda. Mira, hemos tenido reuniones. De entrada, el tema fundamental aquí es la reestructuración de los créditos. Es bajar la tasa, obviamente llevar a esos créditos a un mayor plazo para pagar, obviamente, de manera mensual una menor cantidad. Andrés Manuel López Obrador llegaba a Veracruz el 22 de febrero y ahí delante de medios de comunicación, molesto y enojado, acusaba al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares de querer imponer a su hijo como candidato a la alcaldía de Veracruz, al senador Fernando Yunes. Y también de repaso les decía a los periodistas que cubren la fuente en el aeropuerto que todos estaban maiciados. ¿A ustedes no les llama la atención de que el gobernador está imponiendo a su hijo como candidato a presidente municipal? Ustedes están apoyadores de Yunes Linares y lo lamento mucho. O sea, ¿saben qué cosa es eso? ¿Saben lo que es lo de Yunes? Es una monarquía corrupta. Bueno, y no tardaba en responderle ese mismo día el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien decía que Andrés Manuel López Obrador era un falto de respeto, atentaba contra las instituciones como el Ejército y la Marina. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, pues venía a Veracruz hacia el 27 de febrero. Ahí, en coordinación con el gobierno del Estado y la Federación, se trabajaban a favor, decía, de la educación del Estado. Nuestra Constitución representa nuestra diversidad, pero nuestra diversidad organizada y ordenada bajo los principales principios que nos dan fuerza y unidad. Y estamos celebrando también a una Constitución que es la más longeva de Iberoamérica. Ninguna otra Constitución en toda Latinoamérica. El día 28 de febrero, cerrando el mes, visitaba Córdoba el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acompañado del gobernador del Estado, y anunciaba la llegada de la Gendarmería Nacional a Veracruz. Dejar claro que tendrá todo el respaldo el gobernador del gobierno de la República. Vamos por lo que nos interesa, que es servir y servir bien a la sociedad. Por eso es que esta reunión que acabamos de tener debe de tener efectos positivos lo más pronto posible. Ese es el compromiso y vamos a estar supervisando que así suceda. Los acontecimientos que generaron noticia. Marzo 17. El 2 de marzo llegaba a Tuxpan, Veracruz, el presidente Enrique Peña Nieto, y ahí inauguraba la ampliación de este puerto y del distribuidor vial de Tuxpan. Decía que, bueno, pues se habría desarrollado nuestro país en su administración más de lo que se habría desarrollado en los últimos 30 años. Oportunidad desde el espacio gubernamental de favorecer, de impulsar, de incentivar la participación cada vez mayor del sector privado, de generar asociaciones público-privadas para que realmente detonemos el enorme potencial que como nación tenemos. Sí aspiramos a ser un país mucho más desarrollado, aspiramos a tener un país que depare oportunidades. El presidente municipal, Américo Zúñiga, mencionaba hacia el 3 de marzo que comenzaban a darse resultados positivos por la presencia de la Gendarmería Nacional en la ciudad. También hacia el día 6, bueno, había reacciones de integrantes del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo. Cuitláhuac Moctezuma, uno de sus integrantes, advertía que la presencia de la Gendarmería Nacional provocaría que en ciudades como Jalapa y Córdoba se incrementara, dice él, o decía, la desaparición forzada y las agresiones. Lo que nos ha enseñado la historia y lo que nos ha enseñado en los lugares donde se han asentado lo que es el mando único, Gendarmería, Fuerza Civil, incluso la Marina, y todo, es que se han incrementado los abusos y
agresiones hacia los derechos humanos, ¿no? Entonces nosotros no consideramos que la llegada de la Gendarmería a Jalapa o a Córdoba sea de gran aliciente para el pueblo. El presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación, la Canacintra, Juan Manuel García González, le pedía a la Secretaría de Seguridad Pública reinstalar los retenes de salida, al menos en las ciudades como Jalapa. Estamos en pie de lucha. Yo siempre he pensado que cada crisis es para una oportunidad y la oportunidad se nos está dando ahora de reunirnos, de generar nuevos proyectos, de poder tener una representación sólida e importante. Por ahí le repartieron un boletín de prensa en el cual tenemos algunos puntos que a nosotros, como a ustedes, les preocupan muchísimo. El jefe de la Oficina de Programa de Gobierno decía el 8 de marzo, es Francisco Monfort Guillén, que se necesitaba redoblar la confianza y había que firmar o signar un acuerdo entre el gobierno del estado y los ciudadanos para atajar la problemática que enfrentaba Veracruz. Los trabajos más elementales para iniciar esa etapa y entregar buenos resultados se están elaborando. Tenemos que establecer un pacto de confianza mutua porque resultados brillantes es muy difícil poder obtener en un lapso tan corto porque existen inercias que son muy difíciles de romper. El subsecretario de Gobierno, Pedro Manterola Sáenz, el 9 de marzo mencionaba que los hechos violentos que se habrían registrado en la entidad no tenían que ver con el proceso político electoral ni con la vida interna de los partidos políticos. El 6 de agosto, lamentablemente, de este 2017, dejó de existir a consecuencia de un fulminante infarto. Se había mencionado en la zona de Tongolica, pero hasta el momento no hay, que sepamos, ningún grupo de autodefensa en ninguna parte. Hay de protegerse, pero hasta el momento que lo hagan fuera de la ley o de manera, no, de ninguna manera no hay ese registro. Primero que nada, combatiendo a la delincuencia y previniendo los hechos violentos. El 13 de marzo del 2017, después de un fin de semana en donde se anunciaba la detención del exgobernador Flavino Ríos Alvarado, el gobernador constitucional del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, decía que su detención no obedecía a ser una moneda de cambio para que le aprobaran la reestructuración de la deuda pública en el Congreso. Yo creo que el día de mañana está programado el debate sobre este tema. Yo he tenido muchas pláticas con diputados de todos los partidos acerca de lo indispensable que es para Veracruz lograr la reestructuración de la deuda. Realmente es un primer paso, primero apenas para resolver la crisis financiera tremenda que estamos viviendo. Llegaba a Veracruz hacia el 14 de marzo, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, hablaba de la capacidad que se incrementaba en la terminal aérea del puerto de Veracruz, en el aeropuerto internacional Heriberto Jara Corona. Hoy, en compañía del gobernador Miguel Ángel Yunes, inauguramos esta importante obra para Veracruz. Con una inversión cercana a los 611 millones de pesos, se construyó esta nueva terminal de pasajeros que incrementa su superficie en casi 3 veces, así como su infraestructura, facilidades de atención a los pasajeros. Y bueno, después de muchos debates no se aprobaba el tema de la reestructuración de la deuda en primera instancia. El gobernador Miguel Ángel Yunes la volvía a presentar al Congreso allá por el 16 de marzo. El artículo que se agrega es un artículo transitorio tercero que a la letra dice: la Secretaría de Finanzas y Planeación deberá publicar en su portal de transparencia fiscal la información generada con motivo de las operaciones de contratación, reestructura o refinanciamiento que se deriven del presente decreto. Y bueno, el tema de los medicamentos clonados alcanzaba el nivel federal. Su secretario de Salud, José Narro Robles, mencionaba que habrían presentado una denuncia por el hallazgo de 25 toneladas de medicamentos caducos. Estuve recientemente con el señor procurador. Están avanzando, es un tema que nosotros hicimos la presentación de la denuncia, tendrá que avanzar, no nos toca a nosotros sino aportar los elementos y haremos la presentación seguramente de alguna otra denuncia por lo menos. El 20 de marzo, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, celebraba la inauguración del Puente Juventud, un puente que comunica a la zona universitaria aquí en Jalapa con la Unidad de Servicios Bibliotecarios, la USBI. En Jalapa nosotros hablamos de puentes para acercar, unir, colaborar y compartir. Como veracruzanos y como universitarios, nuestra visión del mundo tiene más que ver con la unión de los ciudadanos, con el acercamiento entre las personas, con los espacios compartidos, con la colaboración que enriquece.
la presión se aumentaba hacia el 22 de marzo con el tema de los desaparecidos y estos colectivos. Jorge Winkler, el fiscal general del Estado, tuvo que salir a ofrecer disculpas públicas. Que el día pasado fue descubierta una fosa clandestina en la comunidad de Arbolillo, en Alvarado, Veracruz, como consecuencia de los trabajos técnicos jurídicos que se llevaban a ese lugar por parte de la Fiscalía General del Estado. Se han encontrado hasta este momento presumiblemente 47 restos de personas. En varios de estos restos se encontraron ropa, cabello, credenciales y demás datos. Llegaba de nueva cuenta a Veracruz de cara al proceso electoral intermedio del 2017 Andrés Manuel López Obrador, y ahí por el 23 de marzo pues le agradecía a jóvenes que lo habían recibido con pancartas señalándolo que era aliado del exgobernador Javier Duarte. Decía y responsabilizaba al gobernador Miguel Ángel Yunes de estas acciones. Yunes es muy corrupto y de todas maneras le agradecemos por el recibimiento aquí en el aeropuerto, que nos hayan mandado estos compañeros con cartulinas, que además, como no hay trabajo en Veracruz, pues están buscando la vida y merecen respeto. En Contacto. Problemas intergremiales en el sindicato y allá en TAMSA, en Tenaris TAMSA, esta empresa dedicada a la elaboración de tubos de acero, provocaban un altercado en donde pues hubo un enfrentamiento a balazos. 18 heridos era el saldo y 2 personas fallecidas. Pascual Lagunes Ochoa, el ex líder, y el gerente de Relaciones Industriales Vicente Ortiz acusaban los responsables. Decía el representante de estos disidentes, José Manuel García. Nosotros llegamos a la primera hora del día jueves 24, nos encontramos en el recinto sindical alrededor de 600 obreros de TAMSA encabezados por nuestro secretario general José Carlos Guevara Moreno, y terminando una reunión de información sobre los logros de la revisión salarial, ya que a nuestro secretario general pues el reconocimiento se lo dio la Dirección General de Registro de Asociaciones. Bueno, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, Sergio Hernández, señalaba y justificaba que el evento masivo que habría sido realizado por sus 100 primeros días de trabajo legislativo eran parte de un evento austero y que no utilizaba recursos públicos, aun cuando habría contratado a la Sonora Dinamita. Estamos en época de austeridad, tanto es así que fue un evento muy austero, un evento que no se contrató ningún camión, que no hubo más que aguas, donde el velódromo fue una gestión mía con el gobierno del estado para que nos los prestaran de manera gratuita, pero además que obedece a algo mayor, o sea, obedece a un proyecto de participación ciudadana que está fuerte en Jalapa. Vamos a hacer una pausa, a cumplir con nuestros patrocinadores y regresamos al resumen anual en su primera etapa en Contacto 2017. La información más relevante del 2017 está aquí. Ya volvemos. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana, cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana, la Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En Contacto, 18 horas, por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En Contacto Vespertino. En Contacto. En Contacto, la red de noticias más grande del estado.
Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 977, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Solo Nissan Jalapa tiene el vehículo que necesitas. Ven, conócelos y haz tu prueba de manejo. Tomamos tu auto para que puedas obtener tu crédito a través de seminuevos garantizados. Y si tienes un Nissan, nosotros lo cuidamos en nuestro taller certificado con personal altamente capacitado. Te esperamos desde las 8:30 hasta las 20 horas. Nissan Jalapa, Avenida Jalapa 654 y a un costado de Plaza Américas. Regresamos con las noticias que hicieron historia. Anuario 2017. Los sonidos de la noticia. Abril 2017. Ya regresamos y bueno, por supuesto, durante el mes de abril, iniciando el día 3, decía el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, Eduardo Sigala Aguilar, que bueno, pues habría muchos casos de señalamientos en los institutos políticos de inconformidad por la designación de candidatos a presidentes municipales. Lo ha mencionado el Tribunal Electoral de Veracruz. La vía per saltum generalmente es una vía que tiene acceso el ciudadano o los militantes de los partidos, dada la premura de las inscripciones, cuando no se están dando las condiciones generales para que pueda tener acceso a un recurso dentro de su propio partido que le resuelva de manera rápida. En Contacto. Bueno, el día 4 de abril sesionaba el Congreso del Estado. La secretaria de la mesa directiva, Regina Vázquez Saúd, daba entrada al documento que enviaba el Ejecutivo para el tema de ejercer el presupuesto 2017, y es que recordará que al arranque de la administración, durante los primeros meses de enero, se habría pedido una prórroga de 90 días para ajustar el presupuesto de egresos. Informa de la aplicación de la Ley de Ingresos y Presupuesto referido y que durante el año se harán los ajustes que sean necesarios en atención a las disposiciones legales del Estado. Se anexa la documentación respectiva. Es cuanto, diputada presidenta. Túrnese a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado. Diputada María Alicia Manterola Sáenz, presidenta de la mesa directiva. En Contacto. En ese mismo tenor, hacia el 6 de abril, decía el coordinador de la fracción Juntos por Veracruz, Fernando Curicuri, que el gobernador podría seguir haciéndole ajustes al presupuesto a lo largo del año. Veo nuevamente opacidad en el tema del presupuesto, y en el cual vamos a tomar cartas en el asunto. Seguiremos analizando y pronto les daré ahí una opinión personal. El término se venció y ya no, a ver, él puede ir moviendo, porque así lo maneja la ley, igual que los municipios, él puede ir moviendo hasta octubre. El presidente de la Selección Nacional de Criadores de Aves de Combate y presidente nacional de la promoción gallística, Efraín Rábago, se manifestaba el 12 de abril para pedirle al Congreso del Estado que pues permitieran la realización de estas actividades, las peleas de gallos, las corridas de toros y las vaquilladas. Para muchos es sabido ya, el estado de Veracruz a partir del mes de noviembre prohibieron las peleas de gallos. Digo, ahorita seguimos jugando porque metimos un amparo y nos concedieron la suspensión provisional. Y también estamos trabajando en el Congreso. Metimos una iniciativa, la metió el diputado Daniel Olmos del partido del PAN. El alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez, entregaba colectores pluviales en la calle Pera, Poniente 2, Olmo y Álvaro Obregón de las colonias 9 de Abril y Plan de Ayala, y decía que era uno de los temas más importantes dentro de su administración. Fue una inversión cercana a los 2.7 millones de pesos. Además del encalizado, la gran obra que hemos hecho aquí es la que no vemos. Los 7 tragatormentas instalados y por supuesto la construcción del drenaje pluvial en calles como Pera, Olmo y Álvaro Obregón de estas colonias, de la 9 de Abril y la Plan de Ayala. El fin de semana era fin de semana 15 de abril del 2017. Era detenido el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en el municipio de Panajachel, en el departamento de Sololá, en Guatemala. Informaba la Procuraduría General de la República, el exmandatario se habría alojado en el Hotel La Riviera de Atitla, en donde fue capturado por la Policía Nacional de Guatemala y la Interpol a petición del gobierno de México.
El 17 de abril, entrados en la semana, pues el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, quien se quedaría al frente de esta Procuraduría General de la República hacia el cierre de 2017, Alberto Elías Beltrán, aseguraba que todo lo robado por Javier Duarte iba a ser devuelto a los veracruzanos. Por más de 400 millones de pesos y ha realizado aseguramientos de diversos activos. Asimismo, ha solicitado la asistencia jurídica internacional de distintos países, como son Estados Unidos y España, para la identificación de mayores activos. La Procuraduría General de la República sigue actuando en las diversas líneas de investigación para que sean llevados ante la justicia la red de cómplices y prestanombres, así como la recuperación de activos para que sean devueltos a los veracruzanos. En Contacto. Juan Daniel Lemus, hacia el 18 de abril, es el secretario quinto del Tribunal de Sentencias de Guatemala, advertía que el juez que se avecindaba en Panajachel, en aquella provincia de Guatemala, no habría enviado todavía la consignación de Javier Duarte, por lo que se posponía su traslado y su audiencia hacia el 19 de abril. 9 de abril a las 13:30 horas. Esto en virtud de que él no tiene abogado defensor, ¿verdad? Y tampoco, pues en nuestra agenda del tribunal no había dónde ubicar la audiencia, por lo cual se señaló esa fecha. ¿Ustedes recibieron? Ya nosotros recibimos el expediente y con base a eso hacemos las citaciones, notificaciones respectivas. Javier Navasoria era detenido en España y se solicitaba su extradición. ¿Quién mencionaba esto? Esto hacia el 20 de abril de este año. Bueno, pues era el canciller mexicano Luis Videgaray quien mencionaba que él era el responsable, junto a otros, de desviar el dinero público que Javier Duarte habría administrado durante su gobierno en Veracruz. Al señor Nava Soria, primero que nada agradecer la cooperación y la efectividad de las autoridades españolas que han logrado la detención de esta persona, quien cuenta con una orden de aprehensión por un proceso judicial iniciado por el gobierno federal mexicano en conexión con el caso del exgobernador Duarte de Ochoa. En Contacto. El 21 de abril, la situación de seguridad en algunos puntos de la entidad se complicaba. Por lo pronto, en Jalapa, el alcalde Américo Zúñiga Martínez lamentaba que aún con la presencia de la Gendarmería Nacional se presentaran actos delictivos en el primer cuadro de la ciudad. Se ha duplicado la presencia de la Gendarmería, equipado de manera adecuada a través de los recursos federales para tal fin a la Secretaría de Seguridad Pública. Es muy necesario el que tengamos esta nueva cultura de la denuncia, esta nueva cultura también del registro a través de nuestros equipos electrónicos, como fue el día de ayer, de estos hechos delictivos. Mire, ya cerrando el mes de abril, el secretario de Seguridad Pública, Jaime Telles María, reconocía que en el rancho La Gallera, en el municipio de Tihuatlán, habrían sido encontradas al menos 3 fosas clandestinas. Se hizo el conocimiento de la Fiscalía, hay protocolos específicos que se tienen que seguir ahora con las nuevas disposiciones legales. Anteriormente, el Ministerio Público podía obtener muy fácilmente una orden para la exhumación, ahora no es así. Con el nuevo sistema penal acusatorio hay protocolos de actuación y quien tiene que expedir las órdenes para la exhumación no es el Ministerio Público. Las voces que generaron la información. Mayo 2017. Bueno, empezando el mes de mayo, el primero de mayo, decía el gobernador del estado, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, con respecto a la celebración del Día del Trabajo, que reconocía que había un gran problema de desempleo en la entidad. El día de hoy presentaré al Congreso del Estado, a las organizaciones sindicales y a los derechos de los trabajadores, que me queda perfectamente claro que fui electo para gobernar a 8 millones de veracruzanos, a más de 8 millones de veracruzanos, y no para gobernar de manera sectaria, de manera no institucional. Tras una serie de videoescándalos en donde aparecía Eva Cadena, diputada local por Morena en ese momento, después expulsada literalmente de este partido político, en donde se exhibía recibir dineros públicos a favor o dineros de dudosa procedencia para apoyar la campaña electoral en ciernes que se desarrollaría en junio del 2017. Bueno, pues la volví a hacer. Aparecía otro video en donde recibía $1 millón de cerca de 3.5 millones para apoyar las campañas de Andrés Manuel López Obrador. El diputado federal Julio Saldaña Morán afirmó que el fiscal Jorge Winkler sí armó bien eso el 4 de mayo, armó bien el expediente de Tarek Abdalá y cumplió como lo que establece la ley. Quien lo está protegiendo, dice, son los diputados priistas en el Congreso de la Unión.
A ver, en primer lugar, tengo mayor conocimiento de las expresiones que haya hecho el fiscal. Número 2, y si él hizo alguna ponencia en ese sentido, yo quiero entender que lleva dedicatoria y sabemos que a los diputados que se le han tratado de desaforar es a un diputado del PRI. Y número 3, no tengo la menor duda que el licenciado Jorge, como fiscal del estado de Veracruz, es un hombre que le ha puesto todas las ganas. La presión sobre el fiscal del estado, Jorge Winkler, empezaba a darse con mayor intensidad hacia el 5 de mayo, decía el coordinador del grupo legislativo Juntos por Veracruz, Fernando Curicuri, quien también era presidente de la comisión instructora del Congreso local, le pedía a Jorge Winkler armar bien el expediente para poder desaforar a Eva Cadena. Hay que esperar que el fiscal integre el tema donde solicita el desafuero. Tendremos que revisar el expediente y, como lo he dicho en los temas que he armado la polémica por el tema del desafuero, ¿no? Si respecto a derecho, conforme a derecho, a la diputada Eva Cadena hay que desaforarla. Le decía a usted que se presentaban complicaciones con relación al actuar del fiscal general del estado. Hacia el 9 de mayo salía en su defensa el presidente del Partido Acción Nacional, José de Jesús Mancha Alarcón. Decía que había trabajado con responsabilidad, que no cometía faltas graves y no justificaba a los diputados que buscaban su destitución. Yo creo que ellos tendrán su propio punto de vista. Quisiera no referirme en este momento a ese asunto, ¿no? Yo más bien me iría por el tema de las leyes, que dice que solamente por alguna cuestión muy grave pudiera darse de baja, no por otra cosa. Pero bueno, creo que eso no está acreditado. Hipólito Reyes Larios, arzobispo de la arquidiócesis de Jalapa, hacia el 10 de mayo de este año, encabezaba una peregrinación con feligreses jalapeños y veracruzanos hacia la Basílica de Guadalupe, y ahí hacía un llamado a reflexionar el voto, sobre todo para que se analizara bien el próximo proceso electoral. Muchos mártires más que ofrecieron su vida con un grito de confianza en nuestro Señor Jesucristo y en su Santa Madre, la Virgen María, diciendo: ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Nuestra realidad actual, nuestro tiempo presente también es calamitoso y se caracteriza por la inseguridad y la violencia. El abogado general de la Universidad Veracruzana, Alberto Islas Reyes, daba seguimiento a un par de denuncias en la Procuraduría General de la República, carpetas de investigación presentadas 15 meses atrás por la no entrega de recursos federales a la Universidad Veracruzana. La universidad ya cumplió presentando las denuncias y adjuntando la información correspondiente. Siguen integrando, hay una prueba que es muy compleja, que tiene que ver con el manejo de la contabilidad. Es una prueba técnica en contabilidad, que es la que están integrando. Yo estimo que ellos deben agotar sus tiempos para hacer una determinación. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matsumoto, mencionaba que habían recibido en ese momento 4.388 solicitudes de intervención. La Fiscalía General del Estado era la más señalada. Pues mira, de enero a la fecha hemos tenido 4.388 solicitudes de intervención del organismo. No todas, debo decir, han constituido quejas. De este número, 1.310 se han desahogado a través de gestorías, 2.454 a través de orientaciones. Y bueno, hacia el 18 de mayo, Clorinda Ferral Ferrando, subdirectora de Comercio en el Ayuntamiento de Jalapa, se ponía, dicen por ahí, bélica. Le clausuraba las plumas al estacionamiento de acceso de Plaza Ánimas y decía que los cobros a los usuarios no estaban autorizados por el ayuntamiento. Departamento de Inspección y Atención Comercial, por órdenes de la Subdirección de Comercio, acudió al centro comercial denominado Plaza Ánimas, con la finalidad, dentro del procedimiento ya iniciado, de cumplir la instrucción de aplicar una medida precautoria, la cual se encuentra debidamente establecida en el bando de Policía y Gobierno Municipal, consistente en la clausura provisional y parcial. Bueno, el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, visitaba Altamira, en Tamaulipas, para el arranque de la construcción de un gasoducto entre Texas y Tuxpan. Enviar algunas plantas de ciclo combinado que actualmente usan combustóleo, que es contaminante en la zona de Tuxpan sobre todo, y que va a permitir que nuevas empresas se instalen en la zona norte de Veracruz, en particular en Poza Rica, Tuxpan, que es una zona donde hemos tenido problemas de desempleo a partir de la crisis del petróleo. Es muy importante, genera empleo desde el inicio, es una inversión que va a generar seguramente un desarrollo económico más acelerado en la zona norte de Veracruz.
El diputado federal y presidente de la Comisión Instructora en la Cámara de Diputados Federal, el priista Ricardo Ramírez Nieto, en entrevista nos comentaba que no tenía todavía la solicitud de desafuero en contra del diputado Alberto Silva, pero también le pedía a la Procuraduría General de la República investigar al diputado federal de Morena, Cuitláhuac García Jiménez, ante acusaciones de haber recibido recursos destinados a apoyar su campaña a la gubernatura en 2016. Hasta este momento, hasta hace unos instantes, no ha llegado absolutamente nada. Sí. Tengo yo conocimiento por los medios de comunicación que el fiscal de Veracruz anunció que el día de hoy vendría a Cámara de Diputados a solicitar la declaración de procedencia del diputado Silva Ramos. Sin embargo, es hora que no tenemos absolutamente nada. Cerrábamos el mes de mayo y al 25 de ese mes decía el padre de Gibran Martínez, joven cantante desaparecido en 2014, Efraín Martínez Aguirre, acusaba que el exfiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, había sido omiso en las investigaciones y también responsabilizaba al exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, por ser el supuesto autor de la desaparición de este joven. Primeramente por un abuso de autoridad, ese fue el delito por el que la fiscalía armó el caso. No le dio la gana a la fiscalía armar un caso por el tema de secuestro con la agravante de que posteriormente ellos fallecieron, porque nunca se comprobó, como ellos decían, los habían soltado posteriormente. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos para cerrar el primer segmento de este resumen anual en Contacto 2017 y todo lo que ocurrió en el mes de junio. La información más relevante del 2017 está aquí. Ya volvemos. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En Contacto. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Construida sobre la barranca del mismo nombre de significado en náhuatl, Cajete de Piedra, el Parque de los Tecajetes se distingue por su enorme vegetación, áreas de esparcimiento, un herpetario, exposición de águilas y búhos, sus estanques con variedad de peces multicolores, un foro para presentaciones de artistas urbanos, excelentes paseos por sus veredas. Este sitio constituye un emblema de la ciudad y es uno de los lugares más visitados por las familias jalapeñas y turistas. En el interior del parque encontramos La Olla, escultura de Ignacio Pérez Solano, cincelada en piedra de Jico. Al principio se le ubicó en la avenida Ávila Camacho, esquina con Miguel Alemán. Posteriormente fue trasladada frente al Museo de Antropología y de ahí pasó a Los Tecajetes, donde se asienta sobre una base circular. En Contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En Contacto, 18 horas, por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame, te invito a informarte conmigo. En Contacto Vespertino. En Contacto. Regresamos con las noticias que hicieron historia. Anuario 2017. El reencuentro de los hechos. Junio 2017. El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado, José Francisco Yunes Zorrilla, advertía, empezando el mes de junio, que el gobierno del estado no daba muestras o signos de hacer ajustes al gasto corriente en Veracruz. El Senado no le da formalmente seguimiento a las finanzas públicas estatales. Tenemos más que nada que hacerlo con las expresiones del Congreso del Estado y luego, por añadidura, con los informes de
desempeño económico que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presenta al Congreso de la Unión cada trimestre. Y bueno, el 2 de junio el presidente municipal de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez, atendía a los habitantes del fraccionamiento Lomas de Santa Fe, que construyera esta empresa Omex y que tantos problemas y dolores de cabeza daba. La luz de ellos depende de 7 diferentes generadores de energía. Tienen 7 generadores. Estos generadores son alimentados por diésel. Lo que sucedió el día de ayer es que la empresa que les estaba suministrando el diésel dejó de hacerlo. Y eso hizo que 2 de los 7 generadores dejaran de trabajar. Y bueno, se analizaba en el Congreso local por parte del diputado local priista Carlos Antonio Morales Guevara, entonces presidente de la Comisión de Hacienda Municipal, pues el tema de otorgar créditos a los ayuntamientos para poder concluir obras de ejercicios anteriores. Escuche lo que mencionó. Ha sido un tema que se ha venido analizando con mucha puntualidad con los integrantes de la comisión, no solamente con un servidor, sino también con el Estado Bingen por parte de Acción Nacional, con la diputada Zapot, coordinadora y parte del Partido de la Revolución Democrática. Y hemos visto que en las solicitudes, si bien es cierto, de las 24 o 26 actualizadas, la diputada local Eva Cadena Sandoval afirmaba que el legislador Amado Cruz Malpica debería de excusarse de participar en los trabajos de la comisión instructora que le sigue el juicio de procedencia, pues consideraba que el coordinador de Morena podría ser parcial en su postura. Y bueno, finalmente sí, le quitaron el fuero constitucional a esta mujer que pues se habría visto envuelta en videoescándalos. Entonces, seguimos avanzando en el tema legal, ¿no? ¿Qué pruebas ha aportado, por ejemplo, en la Procuraduría? Mira, en el tema que estamos... Bueno, el secretario de la Defensa Nacional hacia el 9 de junio, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, inauguraba la exposición militar Fuerzas Armadas, Pasión por Servir, en el estado de Veracruz en materia de seguridad, allá en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. No es suficiente porque el territorio nacional es muy grande, pero debo decirle que vamos a seguir apoyando al gobierno del estado de acuerdo con las indicaciones que tenemos del presidente de la República y sobre todo de las necesidades que el señor gobernador nos vaya planteando. Hoy queremos hacer más presencia en unos lugares. El diputado local y coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, Juan Nicolás Callejas Roldán, pidió se dejaran de dimes y diretes luego de que se le vinculara en uno de los videoescándalos en donde Eva Cadena parecía recibiendo dinero. Somos respetables, soy un caballero ante todo, y decirles que, bueno, me voy a reservar mi derecho. Bueno, decirles categóricamente que no estoy involucrado en ninguno, que no hemos dado nada, no tenemos el recurso para darlo y que no sé por qué nos están involucrando en un tema tan delicado, ¿no? Aquí invitar a todos los diputados ya que nos dediquemos a legislar, que nos dediquemos a hacer nuestro trabajo. El 15 de junio, el fiscal general del Estado, Jorge Winkler, señalaba que la Procuraduría General de la República habría desde el año anterior, del 2016, atraído la investigación en contra de Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez por supuestas investigaciones o acusaciones de enriquecimiento ilícito. Primero que nada, si las personas que se presumen están ahí señaladas quisieran venir a rendir una declaración, sobre todo los que tengan fuero, y 2, si la voz realmente es de quien se presume es la persona que habla, y derivado de que también vi una publicación en algún medio de comunicación que establece un documento que se presume es de una persona. El 19 de junio, el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, daba detalle que a partir del 21 de ese mismo mes incrementarían los operativos de seguridad en la entidad para reducir los índices delictivos. Que nos parece de la más alta relevancia es que el día 21, es decir, pasado mañana, se iniciarán tareas formales de mayor presencia, de reforzamiento de las tareas de seguridad pública en todo el estado, en particular en las regiones donde hemos advertido algún crecimiento de la incidencia delictiva. Estas tareas estarán encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en algunas zonas.
Así concluimos esta primera parte del resumen anual de Noticias en Contacto 2017. Le agradecemos, por supuesto, que nos acompañe y lo invitamos para que pues también haga la segunda parte de este resumen, de este conteo de noticias y de lo ocurrido, de los acontecimientos en este 2017 a través de encontacto.mx y, por supuesto, a través de el 97.7, La Máquina, Digital 96.9 y todas las plataformas que tenemos. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Que tenga excelente día. 2017. Presencia o ausencia según conveniencia. Es la más clara expresión de los nuevos tiempos que vivimos. La prioridad es continuar el rescate de quienes aún se encuentran atrapados y dar atención médica a los heridos. To officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Aba Noticias trajo para ti las imágenes, los sucesos, las voces y los hechos que fueron noticia. Anuario informativo en Contacto 2017.